Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Antes de dar inicios a este CIPAS, que corresponde al stage número 2, Big Data Analytics and Machine Learning, quisiera saber cómo les ha ido con la guía de actividades, si han avanzado, si tienen alguna pregunta. Tenga presente que se va a realizar otro CIPAS la próxima semana en este mismo horario, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe, se ve la ¿Listo? presentación. Listo. Gracias. Bueno, dentro de la agenda, la idea es revisar algunos aspectos respecto a analítica avanzada, procesos que involucran una analítica avanzada, machine learning, algoritmos de machine learning, cuáles son los tipos, herramientas utilizadas para machine learning, aprendizaje supervisado y algunas referencias. Esa es como la temática, lo que les traía para el día de hoy. ¿De acuerdo? Vemos que partimos de la pregunta ¿qué es la analítica avanzada? Tenemos como definición que es el uso de una manera correcta de los datos, ¿sí? Los datos a partir de diferentes fuentes. Sabemos que tenemos fuentes de lugares donde la información es estructurada y no estructurada, y que además es de diferentes tipos, de texto, de video, de imágenes, ¿sí? De audio. Entonces, la idea es poder tomar esa información, poderla hacer un proceso de minería, de limpieza, ¿sí? De acondicionamiento, de transformaciones, para poder hacer predicciones de eventos, ¿sí? Hacer predicción de eventos, determinar los comportamientos con el cual las empresas puedan aprovechar ese oro que tienen, porque pues los datos es considerado como el equivalente al oro en formato digital, claro está, y puedan aprovechar oportunidades. Es decir, que puedan tener decisiones informadas a partir de la data que ya poseen. Igual hay que tener mucho cuidado porque si la data no es confiable, entonces las predicciones y las oportunidades pues realmente no van a ser verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, esta analítica avanzada, vemos que es una ciencia de datos que se enfoca en utilizar técnicas estadísticas, técnicas de machine learning para extraer patrones. Podemos ver allí que del gran conjunto de datos que nosotros vayamos a trabajar, tenemos dos categorías. Por ejemplo, clasificaciones o regresiones. Es decir, ¿cuál es el valor de una casa a partir del estrato, qué sé yo, de los vecinos, de los servicios, sí, del lugar donde se encuentre? Y clasificación, pues hace referencia a una categoría. Por ejemplo, encontrar por imágenes si un tumor es maligno o benigno. Entonces, lo etiquetamos. ¿Es A o es B? Por ejemplo. Vemos que esta analítica avanzada, si nosotros la comparamos con la analítica tradicional, vemos que se centra en descubrir lo que ha sucedido, ¿sí? La analítica avanzada va más allá. No solamente descubre lo que ha sucedido, sino que intenta buscar una predicción de lo que puede ocurrir en un futuro. ¿De acuerdo? Podemos aplicar esto en muchas áreas en la parte real, como negocios, para optimizarlos, para detección de fraude en los bancos, para segmentación de clientes, ¿sí? Podemos decir en un banco el préstamo de los clientes, podemos decir si este tiene buena probabilidad de que cumpla con sus obligaciones o no cumpla con sus obligaciones, ¿sí? En la salud podemos encontrar esta analítica avanzada en descubrimiento de nuevos medicamentos. Por ejemplo, por allá hay unos programas en la parte
de química, biología, donde la inteligencia artificial ayuda a hacer una cadena de proteínas y ayuda a encontrar nuevos medicamentos o armas químicas. Es decir, la inteligencia artificial y todos los modelos de Machine Learning pueden ser utilizados para bien o para mal, ¿cierto? Por eso hay que hacer uso de ella con responsabilidad. Ustedes han visto que la personalización de los métodos de estudio, de inglés y de otras áreas del conocimiento. También podemos hacer conexión de esta analítica avanzada en finanzas o marketing. Por ejemplo, en marketing podríamos analizar los sentimientos y cómo se encuentran los sentimientos sobre X o Y em, tema en redes sociales. Para eso necesitaríamos una API, ¿sí? Una llave o una conexión que anteriormente pues era gratuita, ahorita es de pago. Podríamos segmentar el mercado y podríamos como concentrarnos en lo que realmente pueda ser beneficioso. ¿De acuerdo? Eh, Vemos, por ejemplo, en esta nube podemos ver diferentes iconos representativos. Por ejemplo, tenemos a Gmail, tenemos a redes sociales, ¿sí? Tenemos finanzas, tenemos transporte, tenemos muchas aplicaciones, ¿sí? Podemos decir mm, que el Big Data eh, va a estar y ha estado introduciéndose un poco a nuestra vida cotidiana. Entonces, vemos que el Big Data, ese término se ha vuelto un poco popular. Podemos ver que anteriormente era de 3 Bs, ahorita estamos en 5 Bs. Hay otros expertos que consideran que son más. Sin embargo, vemos que los datos con el tiempo van aumentando, se ha aumentado tanto de forma exponencial que realmente los correos y otros servidores que son gratuitos, pues han reducido la cantidad de espacio que nosotros disponemos. Claro, anteriormente de pronto Gmail era de 2 gigas, ahora es de 15 gigas, porque hemos podido disminuir el área, el tamaño físico y aumentar la capacidad digital, ¿sí? Entonces, vemos que el Big Data nace por la dificultad que hay de procesar tanta información, ¿sí? Es decir, que las herramientas tradicionales pues ya no son suficientes para poder hacer esa gestión de la información, ¿sí? Entonces, tenemos que esos datos pueden ser almacenados en unas bases de datos relacionales, ¿sí? Vemos que esas relaciones tienen una estructura definida, se relacionan de forma lógica, facilitando un poco el análisis. Entonces, de allá aparecen los modelos. Podemos tener modelos eh, o supervisados, no supervisados o por refuerzo, ¿sí? Entonces, aquellos que es, por ejemplo, aprendizaje automático, que es no supervisado, pues él aprende solo, a partir de los patrones que logre identificar en la data. También tenemos datos no estructurados, ¿cierto? A diferencia de los estructurados, podemos ver que los datos no tienen una forma predefinida, ¿sí? Puede ser texto, imágenes, videos. Esto se almacena en data lakes o lagos de datos que requieren técnicas especializadas para poderlos analizar, para poderlos procesar. Entonces, también tengamos presente de que la información por sí sola no es conocimiento, es decir, un Excel ahí con llenos de datos, de columnas, de filas, eso realmente no nos está por sí sola, no nos está aportando nada. Podemos ver eh, eh, si no se procesa, ¿sí? Si no tenemos esa capacidad de poderlo interpretar, de poder comprender esa información, pues realmente no podríamos descubrir nuevo conocimiento.
¿sí? No podríamos ver nuevos patrones o tomar decisiones que beneficien a la empresa, que nos beneficien en base, con base a esa información. ¿Sí? Mm, Dentro de las tres velas principales o las primeras que nos encontramos, podemos ver que teníamos volumen, que hace referencia a la enorme cantidad de información que existe. Velocidad, ¿qué tan rápido se generan esos datos? Vemos que cada día una mayor cantidad de personas sube información, trabaja en línea, su trabajo es desde una oficina, es decir, necesitan un computador generando datos, ¿sí? Y la variedad de esos datos que se pueden generar. Entonces hay muchísimos tipos de datos. Eh, y no solamente son aquellos que conocemos como el Excel o el CSV o, por ejemplo, un punto doc, un punto PDF. También tenemos otros tipos de formatos más especializados. Por ejemplo, eh, el punto PY es para Python, ¿sí? O el IPYN, que es el que nos arroja Colab, entre otros muchos formatos que se manejan, ¿cierto? El HTML. Hay uno muy especial para Big Data que nos ayuda a mejorar mm, que nos mejora comprimir esos datos, ya cuando es mucha información, ¿sí? Ya ahorita recuerdo y se los menciono. Vemos que estos datos pues nos da oportunidades, ¿sí? Nos da oportunidades, les da oportunidades a las empresas para poder mejorar productos, para poder mejorar servicios, ¿sí? Quizás de pronto aumente un poco la brecha de aquellas pequeñas o grandes, pequeñas de grandes empresas, porque la parte competitiva pues, la van a tener las grandes empresas que tienen la capacidad de cómputo y tienen la forma pues de contratar un ingeniero en un científico de datos, alguien que maneje, que pueda extraer información mm, de los datos, a partir de los datos, ¿sí? Vemos que esta profesión, esta nueva línea de conocimiento, eh, tenemos todavía muy pocas personas, lo cual hay una demanda muy grande, que sí está siendo realmente pues, bien remunerada. No sé si tengan preguntas. ¿Están escuchando? ¿Están viendo la presentación? ¿Vamos bien? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. Vamos bien. Eh, el formato que les mencionaba es formato .parquet, ¿cierto? Si tienen un gran conjunto de datos, muchos archivos en CSV, por ejemplo, los podemos pasar a .parquet y nos lo comprime muy bien. Cuando necesitemos hacer algún tipo de procesamiento, pues no va a estar como tan sobrecargado. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, podemos ver los procesos de la analítica avanzada. Podemos ver que hay unos pilares que pueden ir de forma ascendente que tienen que ver con recopilación de datos, exploración de datos, modelado de datos y predicción, ¿cierto? Esas son metodologías que se utilizan para hacer análisis de la información. Por ejemplo, recopilación de datos. Podemos ver que identificación de fuentes. Vemos que se identifican fuentes de datos relevantes, internas como externas. En esa recopilación de datos podemos hacer una integración, ¿cierto? Podemos hacer algún cruce, podemos encontrar o identificar correlaciones importantes. Después de que nosotros veamos una correlación, pues podemos decir que nos facilita un análisis. Es decir, no tiene sentido hacer un modelo predictivo sobre dos atributos que no tienen correlación entre sí, ¿cierto? Ahora, eh, si no tiene correlación, puede que dentro de un modelo de Machine Learning encuentre
algo de valor, ¿sí? Algún patrón o algo que se nos esté escapando. Después de nosotros recopilar los datos, siempre debemos hacer la limpieza, se deben eliminar los datos duplicados, ¿cierto? Se deben quitar los datos erróneos. La idea es que la información sea de calidad. Recuerden que esa información depende de, la predicción, depende de la información que nosotros estemos ingresando y de la calidad que nosotros estemos ingresando. Luego pasamos digamos, al diagnóstico, pasamos a la exploración, ¿cierto? Podemos ver que esa exploración podemos hacerla a través de una visualización. Vemos que visualizar la data eh, nos queda un poco más fácil poder descubrir esos patrones, ¿cierto? Poder ver de forma gráfica lo que está pasando dentro de la data, ¿sí? De allí tenemos, digamos, partimos de lo básico, que es una estadística descriptiva, que son básicamente encontrar modas medianas, medias, eh, desviaciones estándar, entre otros. Con eso nos ayuda a encontrar distribución de los datos como los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Después de esa exploración de los datos, porque lo más importante es comprender la data, o sea, con qué data estamos trabajando, con qué eh, qué información nos entrega para nosotros poder así el modelado. El modelado, vemos que es importante ya tener identificadas esas variables. Después de que las tengamos identificadas y seleccionadas, ¿sí? Las más relevantes, podemos hacer construcciones de algoritmos de Machine Learning, construir modelos predictivos o descriptivos, ¿sí? A partir de la data, ¿sí? Luego, eh, sabemos de que eh, la data podemos hacer dividida en partes. Es decir, podemos hacer validaciones cruzadas, podemos tomar el 70% para hacer el modelo, 20% para prueba y 10% para el test. ¿De acuerdo? Los modelos siempre se tienen que estar entrenando, siempre se tienen que estar mejorando para así obtener el mejor resultado. Después de que tengamos ya el modelo, podemos hacer las predicciones. Esas predicciones vemos que después de construir el modelo, nos entrega información de un evento futuro, de un posible evento, con alguna probabilidad. Entonces, allí nos da, por ejemplo, unos escenarios simulados, los cuales nosotros podemos evaluar sin tener alguna pérdida, el impacto que tiene un cambio de empleado, un cambio de estrategia, una publicidad, todo, ¿sí? Después podemos optimizarlo. Después de la optimización, podemos ver y evaluar aquellos inconvenientes, tener procesos de mejora, ¿sí? Y hacerle una retroalimentación, ¿sí? Después de que nosotros tengamos eso, pues se visualizan los datos de forma clara, de que los gráficos y tablas me puedan mostrar de forma detallada los hallazgos que se encontraron. Fíjese que esa otra visualización ya no es descriptiva, ¿de acuerdo? Sino que es prescriptiva. Dentro de los métodos que se pueden utilizar, tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, mm, técnicas de Machine Learning, de aprendizaje automático, Deep Learning. Podemos ver que se maneja mucho lo que son redes neuronales, ¿sí? Esas redes neuronales se utilizan mucho en lo que corresponde a reconocimiento de imágenes, ¿sí? Procesamiento de lenguaje natural, los PNL. Tenemos estadísticas, algunas técnicas para sacar conclusiones, aplicarle procesos de minería para descubrir patrones de grandes volúmenes o conjuntos de datos.
y extraer pues, la información en general, la más importante o la que estemos nosotros buscando, ¿sí? Entonces, acá nos encontramos con el proceso de la analítica avanzada. Podemos ver un poco mm, de piso, un poco de niveles respecto a este proceso. Por ejemplo, ¿por dónde empezamos? Normalmente empezamos con una base de Big Data con las 3P, que fue pues lo primero que se logró documentar. Entonces vemos que esa Big Data, ¿qué me representa? Comparado con lo que vimos anteriormente, me representa todo lo que son las fuentes, ¿sí? A partir del análisis que yo realice, tengo mis fuentes, ¿sí? Esas fuentes que se encuentran allí son datos brutos, es decir, pueden ser conjunto de bases de datos, estructurados, no estructurados, texto, videos, todo lo que les mencioné. ¿Cierto? Ese vendría siendo como ese, ese primer nivel. Fíjense que hay niveles de descripción, predicción y prescripción. ¿De acuerdo? Datos, información y conocimiento. Y aquí vienen ya los cambios y el valor, ¿cierto? Se toma la decisión, ¿qué pasa a la acción? Después de evaluarlo, regresa a la retroalimentación y vuelve y eh, se repite el ciclo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte inferior, en el primer nivel, dice what happened, es decir, qué pasó, está en el pasado. Eso es algo descriptivo. Mostrar algunas ventas que se realizaron en el último año, comparar esas ventas del año antepasado con el año pasado para ver si se repite, con el fin de que con esta información yo pueda hacer eh, pueda yo mm, prepararme para esa fecha. Es decir, comprar más insumos, abastecerme, en fin. Vemos que en el segundo nivel está la parte predictiva, ¿sí? ¿Qué pasará? Entonces vemos que en ese segundo nivel se busca es aplicar esos modelos de Machine Learning, esos modelos estadísticos que me intenten hacer predicciones sobre eventos futuros. Pero esos eventos futuros pues están directamente relacionados con los eventos pasados, ¿sí? Es decir, cómo va a ser la demanda de un producto en los próximos meses, ¿cierto? Ahí ya empezamos a extraer un poco de información de valor a partir de esa data. Luego tenemos en el tercer nivel, tenemos mm, lo prescriptivo. Digamos que esa prescripción hace referencia a ir un poco más allá de la predicción. Entonces es como si nos dijera, como pregunta, nos dijera qué debo hacer. Vemos que este nivel, pues, debe combinar lo que corresponde a la predicción con la organización. Si nosotros combinamos la predicción con la organización, nos va a dar como resultado una recomendación de unas acciones, ¿sí? Por ejemplo, puede sugerir la mejor estrategia de marketing para aumentar las ventas. Ya en la parte superior, ya en la cúspide, podemos ver que aquí ya está el valor. Eso es el objetivo final, eso es a donde queríamos llegar, el objetivo que queríamos alcanzar desde la parte de la analítica avanzada, es decir, generar valor, ¿sí? ¿Para quién generamos valor? Para nosotros, para la organización, ¿sí? Este valor se traduce en decisiones informadas, mejora procesos, nuevos productos y, entre otras cosas, mejora la eficiencia o aumenta su eficiencia. Pero también nos encontramos a que dentro de todo este feedback nos encontramos con complejidad, nos encontramos que debemos tener conocimiento, que tenemos desafíos y eso nos ayuda
a mejorar nuestras recomendaciones y tener una mejor retroalimentación. Porque vemos que al fin y al cabo eso es un proceso iterativo, ¿sí? Donde las acciones tomadas permiten refinar esos modelos. Bueno, espero que haya quedado claro los cuadros y la gráfica de la analítica avanzada. Descripción, predicción y prescripción. Analítica descriptiva se conoce como Business Intelligence, etapa donde se capturan, recopilan a la gran masa de datos, visualizaciones, correlaciones, comprensión pasada del negocio, ¿sí? Bueno, actual y pasada. Entonces vemos que este análisis descriptivo es la primera etapa de ese proceso, que fue lo que vimos anteriormente, como el primer nivel, ¿sí? Entonces vamos a describirlo, ¿sí? Una es descripción, otra cosa es prescripción. Entonces todo esto se resume en una visualización, una visualización, no, en una visión general de toda la información que se contiene. ¿Sí? Es como ser por ejemplo, una persona que observa el pasado. ¿Sí? Este tipo de análisis descriptivo resumen los datos, identifica patrones, visualiza los datos y prepara la data para posteriores análisis. Cuando decimos que prepara la data, quiere decir que la limpia, la transforma, completa datos, identifica mm, datos atípicos, los que están por fuera de las medias, de las medianas, de las cajas y vemos que mm, las prepara para tener un análisis posterior más complejo, ¿sí? Cuando vemos o hablamos de los patrones, pues la idea es encontrar tendencias, agrupaciones, algunas relaciones entre algunas de las variables, ¿sí? Visualizamos los datos para que sea de fácil comprensión. ¿Listo? Recuerden siempre que en la parte de estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central, desviaciones, mediana, media, en fin, que ya les había hablado de hecho. Entonces, en la analítica del diagnóstico tenemos qué sucedió, por qué sucedió, ¿sí? Tenemos que este tipo de análisis diagnóstico, ¿sí? Hace parte de esa analítica de datos. A diferencia del descriptivo, este diagnóstico responde a la pregunta ¿por qué sucedió? Y fíjese que el anteriormente es ¿qué sucedió? Estamos viendo el pasado. Aquí estamos viendo por qué sucedió. Eso es el diagnóstico. Entonces, vemos que esto consiste en un análisis profundo de los datos históricos y se identifican causas, ¿sí? Es decir, que se evalúan los eventos, esos eventos o situaciones que suceden de forma particular. Se utilizan algunas técnicas de minería de datos, estadística, para descubrir esos patrones en esos escenarios. ¿Sí? Esto nos sirve para poder identificar problemas, ¿sí? Con el fin de que no se vuelvan a repetir, que se puedan subsanar, eh, que no genere como una sorpresa en el futuro. Bueno, en este momento tenemos 12 participantes. Bien, para dejarlo allí en el acta. No sé si tienen preguntas hasta ahora. ¿Uno? Ok. Entonces, ¿para qué sirve? Nos ayuda a encontrar esos patrones, comprender esas causas, esos problemas, tomar algunas decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones, como se hizo un análisis diagnóstico, esas decisiones se toman y se modifican desde las causas del por qué sucedieron, desde la raíz, ¿sí?
Con esto mejora, pues, en gran medida lo que corresponde a esas decisiones efectivas que nos ayudan a resolver los problemas. Eh, los procesos que se llevan allí se optimizan, mejora el rendimiento y mejor aún, se previenen riesgos, ¿sí? Se puede anticipar a un riesgo futuro, ¿sí? Teniendo mucho cuidado en lo que corresponde a analítica de diagnóstico. Dentro de lo que se encuentra, pues se debe identificar el problema, se debe tener presente de que se hizo a través de datos que fueron relevantes, ¿sí? Quizás un dato o digamos porque la tercera semana de todos los meses se vende menos. Se puede entrar a hacer un proceso de minería, de análisis, de análisis diagnóstico para ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, ¿sí? Cuando estamos hablando de analítica predictiva, podemos ver que esos análisis predictivos es una rama de la ciencia de datos que realmente se apoyan en las técnicas estadísticas, ¿sí? Ese aprendizaje automático y esa minería de datos, ¿sí? La cual nos ayuda a ver los datos anteriores, los históricos, los actuales, y nos ayudan a encontrar o a simular escenarios futuros, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Podemos ver que recopila información de los datos, prepara los datos, los modela, hace la predicción y se evalúa. Siempre se debe hacer un test de los datos. Es decir, que usted un modelo, la idea es que usted le aplique un porcentaje para entrenamiento, otro para validación y prueba. Esa prueba no la debe conocer el modelo, porque si la conoce, pues la precisión, bueno, va a ser mucho mayor, porque él se va a acomodar a los datos que ingresaron, ¿cierto? Entonces, la idea es entregarle entregarle alguna parte de los valores que desconozca otra para saber cómo es el comportamiento si fuera un escenario real, ¿sí? Claro, les puede dar un modelo del 99%, pero recordemos que él nunca va a llegar a 100. Se puede tener en cuenta de que un buen modelo puede ser superior al 85% de las instancias correctamente clasificadas, pero a medida que va aumentando el modelo, podemos reducir ese porcentaje que aún sigue siendo bueno, el 75%, por ejemplo. Eso depende de la variedad de datos y la cantidad que se tenga. Entonces tengan presente que para recopilar los datos se recolectan grandes volúmenes, aquellos datos que sean relevantes y que sean históricos. Se limpian, se transforman, ¿sí? Se construyen los modelos. Toca determinar si utilizo modelos de regresión o clasificación, según la naturaleza que identifique en la estadística descriptiva. Realizo predicciones, ¿sí? Y hago evaluaciones para ver cómo es el rendimiento del modelo a partir de las métricas de evaluación. Las métricas de evaluación son diferentes para regresión como para clasificación, ¿sí? Después de que nosotros tengamos esos resultados, nosotros podemos hacer anticipación de alguna tendencia, optimizar procesos, reducir riesgos, en fin. Aplicaciones, como vimos anteriormente, tenemos marketing, finanzas, salud. Por ejemplo, en marketing, predecir la respuesta de los clientes en una campaña publicitaria. Eh, Encontrar clientes potenciales. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces dicen que quieren algo, una herramienta o quieren irse de viaje y ahí mismo el celular al poco tiempo ya les aparece algunas recomendaciones. Es muy curioso, pero pues eso pasa. Finanzas, podemos recordar, detectar fraudes,
impacto de los clientes, impacto de los pagos de los clientes, de no pago de los clientes y evaluar el riesgo. Cuando estamos hablando de analítica descriptiva, cuando estamos hablando de analítica descriptiva, nos encontramos de que va más allá de las predicciones del futuro, ¿cierto? Este nos ayuda a construir alternativas, escenarios simulados, planes de acción y propuestas, ¿sí? Vemos que este descubrimiento del conocimiento normalmente, normalmente conocido como Machine Learning, vemos que es un proceso eh, iterativo, es decir, se necesita mucho feedback para ir mejorando. Por ejemplo, vemos que estos automóviles de Tesla tienen conducción autónoma. Anteriormente, cuando salieron los primeros modelos, necesitaba la asistencia o la ayuda pues, de una persona. Pero ya los últimos que se han venido fabricando, estos sí son 100% autónomos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se logró un nivel de entrenamiento muy superior. El descubrimiento del conocimiento a partir de los datos. Entonces vemos aquí un diagrama de flujo, recopilación, detección, estimación y validación, ¿cierto? Dentro de esa estrategia, pues debemos tener en cuenta los datos, la naturaleza de los datos, ¿cierto? La corrección, la exploración, el análisis y la estimación del modelo. Por ejemplo, podemos aplicar un modelo, el KDD, o también conocido como vecinos más cercanos. Entonces vemos que lo que nos busca es mm, encontrar grupos con características similares y ubicarlos, ¿sí? Ubicarlos por grupo o por secciones. Allí podríamos nosotros saber cuáles son un cliente potencial, por ejemplo. ¿Sí? Eso hace parte también de la minería de datos. Para ello utilizamos técnicas y herramientas eh, que nos ayuden a generar nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que corresponde a todos los modelos de Machine Learning, todos tienen que hacer este proceso, tienen que cargarlo, detectarlo, hacer algún tipo de corrección, posteriormente el análisis y siempre evaluar el modelo, ¿sí? ¿Y cómo evaluamos el modelo? Pues nosotros miramos de forma estadística, según las métricas de evaluación de esos modelos, cómo se encuentra, por ejemplo, la matriz de confusión, cómo se encuentra el MAE, cómo se encuentra F1, en fin. ¿Sí? Entonces tenemos muchas métricas que nos ayuden a escoger el mejor modelo, ¿sí? Entonces, esa información que encuentra a la final es un nuevo descubrimiento, es un nuevo conocimiento que puede ser utilizado para decisiones futuras, ¿sí? Decisiones informadas. Vemos algunas aplicaciones como Facebook, ¿cierto? Entonces vemos que Facebook mm, es un gigante tecnológico junto con Google, que para llegar donde está, pues seguramente utilizaron hace bastante tiempo técnicas de Machine Learning, ¿cierto? Entonces, ellos manejan segmentación de usuarios, desarrollan nuevos productos. Vemos que allí Facebook constantemente ofrece nuevas características, nuevos productos, se está renovando de forma constante, ¿sí? Siempre respondiendo a los gustos de los usuarios. Yo pienso que hoy en día Facebook de pronto se ha quedado un poco atrás. Es como si
si las personas de pronto más jóvenes utilizaran otro tipo de plataformas como Instagram o TikTok y no tanto Facebook. Eso es lo que pues, he logrado como detectar. Eh, Vemos que eh, respecto a la detección de tendencias, Facebook utiliza a los vecinos más cercanos, ya que mm, mira qué pasa en las redes sociales, ¿sí? Y se adapta de forma rápida. Es decir, hay un suceso importante, por ejemplo, Facebook de forma automática elimina todo lo que tenga que ver con violencia, con guerra. Eso es porque lo hacen los algoritmos de forma automática, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Google. Google nos ayuda a optimizar las búsquedas, ¿sí? Y muestra anuncios relevantes. La mayor cantidad de anuncios que muestra pues son de nuestro interés. Entonces vemos que aquí también utiliza KDD, vecinos más cercanos. Entonces lo que hace es encontrar esas intenciones de los usuarios y mostrar los resultados más relevantes en un segmento. Por eso es que esas publicaciones son personalizadas, ¿sí? Y eso es gracias a, o es a partir de los intereses e historial de búsqueda del usuario. Por eso siempre que vamos a hacer cualquier cosa nos pide seguimiento de cookies o registro de nuestra cuenta de correo electrónico. Eh, Vemos que este aprendizaje automático, o sea, es decir, el Big Data contiene data mining, inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Eh, Machine learning hace parte, ¿sí? Es una rama de la inteligencia artificial. Fíjense que la inteligencia artificial engloba todo lo que corresponde a machine learning, ¿cierto? Fíjense que esto permite a las computadoras comprender y aprender de los datos, mejorando su rendimiento. Vemos, por ejemplo, que las inteligencias artificiales cada cierto tiempo, si no estoy mal, de 3 a 6 meses, están mejorando la inteligencia artificial. En estos días ya mejoraron a Gemini a 2.0, Cloud ya pasó a 3.7, ¿sí? ChatGPT debe estar por lanzar su nueva actualización. En este momento está en 4 mini y se están mm, mejorando, está sacando mejoras de forma constante. Pero entonces estamos llegando a un punto de que toda la información que hay disponible para el aprendizaje, pues ya se está acabando. Entonces, para ellos seguir entrenando y seguir evolucionando, tienen que generar datos sintéticos a partir de la data que ya tienen. Entonces, la información, pues, al ser sintética, pues ya no es real. Entonces puede generar algún tipo de error más adelante. Mencionando por allí en la literatura que más adelante lo único que va a tener valor es lo que se encuentra en los libros y lo que está escrito, ya que esta no puede ser modificada por una inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Alguna reflexión por ahí? Vemos que en los tipos de aprendizaje automático tenemos aprendizaje supervisado, tenemos un conjunto de datos, esos conjuntos de datos se encuentran etiquetados, es decir, que yo le voy diciendo a la computadora eh, la respuesta correcta, ¿sí? Cuando es no supervisado, pues la computadora toma un conjunto de datos, mm, no están etiquetados y lo que hace es encontrar patrones. Y a partir de los patrones los relaciona entre sí y arroja algunas respuestas. Por eso es que a veces las inteligencias artificiales tienen algunas alucinaciones, pero esto se ha ido mejorando porque ellos deben revisar la respuesta antes de darla. Entonces él mismo se está haciendo su feedback y ese error se ha ido reduciendo a través que pasa el tiempo. ¿Sí? Aprendizajes por refuerzo.
pues hace referencia a que una computadora, a través de ensayo y error, por medio de las recompensas, recibe, a partir de una acción correcta, recibe una recompensa, a partir de una acción incorrecta, se penaliza. Eso es aprendizaje por refuerzo. Ese aprendizaje por refuerzo lo podemos encontrar en, en una aplicación que es por visión computacional de Testable Machine, que es de Google. A aplicaciones del aprendizaje automático, por ejemplo, se ha venido utilizando, por ejemplo, en las cafeterías que analizan una persona y a través de visión computacional y reconocimiento de imágenes, ¿cierto? Identifican a la persona, identifican la escena y determinan cuánto tiempo lleva esa persona sentada allí, qué ha consumido, ¿sí? Cuál es el flujo de personas, así mismo como los colaboradores, cuánto tiempo realmente están trabajando, cuánto tiempo están descansando y se está midiendo todo en tiempo real, ¿sí? Mm, la detección de fraudes también la tenemos en el aprendizaje automático. El análisis predictivo, vemos que son para eventos futuros, por ejemplo, cuántos productos voy a vender en diciembre, por ejemplo. Entonces, yo hago mi provisión y a partir de esa predicción que me va a arrojar el sistema, ¿sí? El modelo. Dentro de las paradojas que podemos encontrar en el Machine Learning, podemos ver paradoja de la fiabilidad, podemos ver que eh, podría ser demasiado bueno como para fallar, ¿cierto? Un modelo de Machine Learning que funciona extremadamente bien sobre algún dato puede fallar de forma irreversible, de forma catastrófica, ¿sí? Cuando enfrenta datos nuevos y desconocidos, ¿sí? Entonces de pronto nos acomodamos un poco, o nos confiamos más bien un poco sobre esos resultados de la inteligencia artificial y realmente podemos resultar un poco decepcionados. O si no, pues todo el mundo haría trading, por ejemplo, aplicando algún modelo de inteligencia artificial hecho en casa, ¿no? Porque realmente eso lo operan este tipo de sistemas. Vemos también que esos modelos pueden estar sobreajustados. Claro, un modelo que le ingresamos el 100% de la data, pues va a tener una predicción del 99%, pero ingrésele datos nuevos. Entonces tenemos que encontrar el punto intermedio entre la varianza, ¿sí? Eh, y el sesgo. Varianza y sesgo es conocido como trade-off. La idea es encontrar las curvas de aprendizaje para ver cuál es la cantidad de datos óptima para que tengan la mejor predicción. Entonces acá tenemos lo que corresponde eh, eh, a modelos supervisados y no supervisados. Podemos ver que los supervisados son por clasificación o regresión. Los no supervisados son análisis de clúster y análisis de correlaciones. Entonces vemos que estas dos grandes categorías incluyen dos técnicas cada una, ¿sí? La clasificación, vemos que asigna elementos de categorías definidas. Por ejemplo, determina si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿sí? Tumores o cáncer de piel en imágenes médicas, ¿sí? O, por ejemplo, en la regresión, va a predecir un valor numérico. Ese valor numérico puede ser el precio de una casa en función del área, ¿sí? Vemos que el análisis de correlación identifica relaciones entre variables. A veces tenemos correlaciones negativas. Podemos ver que entre más hace frío, menos se vende, por ejemplo. Ese tipo de correlaciones negativas. Tenemos análisis de clúster, agrupa datos similares, los que les decía como el KDD o vecinos más cercanos. Usted le ingresa la data y él ya lo clasifica.
no es como em, tan manual ese proceso, ¿sí? Dentro de los algoritmos de Machine Learning, pues tenemos árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, regresiones, naive Bayes, random forest, redes neuronales convolucionales, recurrentes, en fin, ¿cierto? Pues tenemos una gran cantidad de algoritmos que por medio de ensemble podríamos elegir de a dos o tres de la misma categoría y de forma automática nos dice cuál es el mejor modelo para ese conjunto de datos. ¿En preguntas? ¿Están ahí? Sí, Sí, profe, bien. bien. Tenemos 13 participantes, eso nos ayuda mm, para la estadística. Bueno, em, vemos árboles de decisión. Pues, cuando nosotros lo graficamos, pues este tiene forma de árbol, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hacer uso por eso el nombre, ¿no? Cuando usamos, por ejemplo, Wika, podemos ver que simplemente le ingresamos la data y le aplicamos el modelo y él nos da todas las métricas de evaluación y nos da los valores. Es excelente, no necesita programación. Realmente los árboles de decisión son fáciles de interpretar, ¿cierto? Eh, Vemos, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial. La idea es que este tipo de métodos son muy eficientes, ¿sí? Para problemas de una alta dimensionalidad, es decir, que tenemos muchos atributos. Se utiliza para clasificación, es decir, que da categóricas continuas. Por ejemplo, clasificar eh, sí, clasificar correos electrónicos también la podríamos utilizar. Son de clasificación. Cuando decimos que es de regresión, pues estas sí son valores categóricos o valores numéricos continuos, ¿sí? Ahí hago la salvedad. ¿Listo? Por ejemplo, el de regresión, podemos decir que hace predicciones sobre una casa según su tamaño. Naive Bayes, podemos decir que filtra todos los correos de spam. Es decir, que se basa en el teorema de Bayes para calcular probabilidades, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que una situación pertenezca a una clase o a la otra? Tenemos random forest. Los random forest, pues son conjuntos de árboles de decisión que trabajan para mejorar la precisión, ¿cierto? Podemos ver que random forest es robusto, que puede manejar una cantidad enorme de datos. ¿Sí? Nos ayuda a detectar fraudes, es decir, que si alguien trabaja en un banco y quiere detectar fraudes, la idea es trabajar con bosques aleatorios, ¿sí? Random forest. Redes neuronales, por ejemplo, reconocimiento de voz. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esos modelos de inteligencia artificial, no solamente manejan un tipo de machine learning, manejan muchos modelos, porque fíjense que estos ya tienen interpretación de gráficas, de voz y de texto, ¿cierto? Hacen traducciones automáticas. Por ejemplo, Lens, se le toma la foto y le hace la traducción y le extrae el texto de la imagen, ¿sí? Entonces, lo más poderoso que tenemos en Machine Learning son las redes neuronales, ¿cierto? Que tenemos las recurrentes y las convolucionales, ¿sí? Donde las convolucionales podemos hacer uso de ellas para reconocimiento facial o clasificación de imágenes. Estas también se utilizan para clasificación, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. Y ahí en el que nos presentabas de Random Forest y los árboles de decisión, ¿cuál sería la diferencia entre ellos? Árboles de decisión, ¿y quién? Y ahí el Random Forest, Haces como la traducción. pero son lo mismo. Árboles de decisión y Random Forest Y sería lo random es mismo. lo mismo, sí, es la traducción de uno del otro, Ah, ok. sí. Mm, Listo. ¿Se han utilizado alguno de ellos ya? O que los tengan presente para el trabajo de grado también. Aquellos que
Profe, Van a me hacer. gustaría ese que mencionas de Random Forest. Yo en este momento trabajo en un banco y trabajo como en seguridad bancaria. Y pues me gustaría tal vez especializarme o centrarme sobre esa línea, pero pues no lo he manejado, la verdad. Sí, por ejemplo, tenemos modelos automáticos de reconocimiento de firma, ¿cierto? Ese, mm, realmente lo que, pues, según mi concepto, redes neuronales, pues le gana a Random Forest, ¿no? Porque es más complejo por la cantidad de capas y subcapas que puede manejar. Entonces, por ejemplo, cada trazado en la firma pues, puede pertenecer a una neurona. Y recordemos que cada neurona tiene un valor numérico. Y a partir de la cantidad de la trayectoria que tenga en todo el recorrido, pues ahí le asigna el valor. ¿Sí? Sí, O por ejemplo, hábitos del cliente. Por ejemplo, el cliente siempre retira en X banco, pero resultó en una transacción en otro banco. Entonces ahí mismo le llega al celular la notificación de transacción sospechosa. O hace una compra en una página web que nunca la había hecho una compra, ¿cierto? Todo eso puede ser de clasificación de Random Forest también. Es que hay muchísimas aplicaciones. Lo difícil es implementarlo, porque necesitamos la data. Uno puede decir hoy en día, no, es que uno puede hacer cualquier ejercicio, pero igual la data no está tan disponible, la data real, ¿sí? Eso lo tienen las empresas, digamos, custodiada. Eso se aplica en todas las cosas, es decir, cualquier trabajo de grado que ustedes puedan sacar, cualquier idea que puedan obtener que aplique ese tipo de temática, va a ser muy interesante, ¿cierto? Y como apenas está como en auge, toda esta, y más en Colombia, ¿no? Ahora en otros países, por ejemplo, la India, si no estoy mal, es la que mayor desarrollo en inteligencia artificial tiene. Me imagino que China, ¿no? Bueno, eh, bueno, nos faltan cositas, muchachos, nos faltan cositas, pero como les mencioné anteriormente, mm, a mí me gusta así como de una horita para no cansarlos. Ya terminaríamos la próxima clase, el próximo encuentro, que sería de hoy en 8, si les parece bien, porque sí hay varias cositas porque realmente en el otro stage es un componente práctico y en el siguiente una evaluación. Entonces, en la parte teórica es hasta donde lleguemos, todavía tenemos por ahí unas 4 clasecitas y ya. Yo creo que dejar hasta ahí, muchachos, si les parece bien también, y nos vemos de hoy en 8.